Para siempre, Señor, y es nuestra delicia haber sido redimido por ti, Señor, que tú nos hayas amado de tal manera que te hayas entregado por cada uno de nosotros y tengamos el gozo, Señor, y la alegría de ser llamados hijos tuyos, Señor. Glorifícate en este culto que te estamos ofrendando y levantando para ti, para que tu nombre sea exaltado y tú te deleites en cada persona de los que aquí estamos, Señor, para ofrendarte la adoración de la cual eres digno. Y también cada uno de nosotros te necesitamos a ti, y tú lo sabes, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo nos vivifique y principalmente lo pueda hacer a través del ministerio de la palabra para animarnos, para fortalecernos en la fe y confirmar nuestro peregrinaje hacia ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, está abierta la Biblia por el libro de Job, que decía esta mañana el devocional, que antes mis ojos no te veían, pero ahora mis ojos te ven. Job llegó a ver al Señor. Y en el Evangelio de Jesucristo, según San Lucas, puede decir Lucas algo parecido, que él no veía a Jesús porque no lo vio, a diferencia de los otros tres evangelistas. Años después, siendo médico amado, se hizo cristiano y pudo indagar e investigar todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo y ponerlas por orden, como le dice en el capítulo 1 a Teófilo. Estamos buscando el capítulo 8. Irene, capítulo 8, versículo 40. Y al ponerla por orden, no significa que la ponga en un orden cronológico, aunque empieza con la infancia, el anunciamiento de la infancia. Luego Lucas sigue un orden paradigmático, generalmente didáctico, para que nuestro Señor Jesucristo sea bien entendido, sea bien comprendido y aceptado en nuestros corazones, como es el propósito del Espíritu Santo en cada una de las lecciones que aquí se encuentran. Del capítulo 4 al 10, que es lo que estamos meditando, los que estamos en el curso de formación bíblica, y este capítulo 8 se encuentra entre el 4 y el 10, se considera que son el llamamiento y encomendación pública de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio que Él comienza, llamamiento de los apóstoles y enseñanzas, las primeras y enseñanzas de Jesús. Y se desarrollan en el norte de Israel, en Galilea. Recuerden que hay tres regiones, Judea, Samaria, Galilea. Y la lección de hoy, pues estamos aquí, Jesús había nacido en Nazaret y de allí fue prácticamente rechazado y él se fue a Capernaum. En Capernaum y alrededores él llamó a los apóstoles y aquí está el mar de Galilea. De Capernaum Jesús pasó al otro lado, a la tierra de Gadara, y allí en Gadara vemos antes del 8:40, no hace falta que lo busque Irene, porque él había sanado a un endemoniado y las personas de allí, al ver este milagro portentoso y cómo había salvado el Señor a aquella persona, dijeron los gadarenos, rogando a Jesús que se marchase de allí, pues tenían gran temor, y Jesús, marchándose de Gadara, volvió a cruzar en la barca y llega otra vez a la zona de Capernaum, Corazín, Betsaida y toda la zona esta de alrededor del mar de Galilea. Y ahí nos encontramos hoy. Nos encontramos con esta lección que va desde el versículo 40 al 56, lo vamos a ir leyendo por partes. Cuando volvió Jesús, volvió allí de Gadara, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Bien, pues ya tenemos aquí al protagonista principal de nuestra historia. Es muy popular, es probable que todos hayáis escuchado la historia de la hija de Jairo y la mujer también que fue sanada, que está entre medio. Si observáis, la historia empieza con la hija de Jairo, está luego la mujer que tenía un flujo de sangre entre medio y termina con la hija de Jairo. Es lo que en gramática se llama un quiasmo. Gramaticalmente en
en el Evangelio de San Marcos se ve muy bien. La primera idea se relaciona con la última, con la quinta, la segunda con la penúltima, y en el centro está la principal. En una exposición bíblica generalmente hay una secuenciación de hechos y el clímax es el final. Aquí ya nos está enseñando la gramática que lo principal no está al final, aunque parezca que es lo más llamativo, que es la resurrección. Lo principal está en el centro. Para más sencillo, un sándwich. Un sándwich tiene un pan y tiene un pan. Y está muy bien el pan, pero lo mejor está en medio, el jamón está en medio, ¿vale? Ese es el centro. Bien, empezamos con la parte de arriba del sándwich. Jairo, Jehová es luz. Jehová es. Dios es la luz. Él nos quiere alumbrar. A través de Jairo, Dios nos quiere iluminar a nosotros. Toda la Escritura es para iluminarnos a nosotros, indudablemente. El Señor es glorioso y Él se glorifica aún más. La reina vio al rey de gloria, Salomón, y decía, mucho me habían contado de él, como decía el devoción, pero no me han contado ni la mitad, porque Él es mucho más glorioso de lo que me habían dicho cuando he contemplado mis ojos lo que me han dicho. Cuando conocemos las historias del Señor Jesús, su gloria va incrementándose en nuestros corazones. El Señor Jesús viene de hacer milagros y ahora aquí es solicitado por Jairo, que su hija estaba agonizando, para que implementase otro milagro. Él sabía que Jesús podía hacer este milagro, porque ya en Capernaum y en las zonas de alrededor ya Jesús había sanado a muchos. Recuerden la historia del siervo del centurión, se había hecho también allí en Capernaum, y en muchas regiones de alrededor el Señor había hecho muchas señales y milagros. Milagros. El tema de los milagros nos podíamos llevar días y días estudiando los milagros, pero en 2 o 3 minutos. Un milagro es un milagro. Que a veces se dice, sanó al siervo del centurión, qué bueno. Que le curó la vista, que parece uno que está hablando de cualquier cosa. Pero que hay personas que gastarían todo su patrimonio en sanarse un ojo. Y muchas veces los médicos con sus mejores intenciones no pueden. Y Jairo sabía que él sí podía, porque Jesús había hecho milagros, primero mostrando que él era el verdadero Mesías. Juan el Bautista, un poquito más atrás, estaba encarcelado y manda a sus discípulos y dice, preguntarle si él es el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro. Y Jesús no le dijo, yo soy. Jesús le dijo, decirle a Juan lo que dice el profeta Isaías que yo estoy haciendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son sanados, etcétera, etcétera. Jesús hacía milagros para demostrar que Él era el verdadero Mesías. Pero también Jesús hace milagros para mostrar su gran misericordia. Dios es Padre de misericordia. Él ama a las personas. Él no viene volando como Superman dando vueltas ahí alrededor de las galaxias, jugando los trompos con las galaxias para que la gente se quede boquiabierta. Qué poderoso es este Señor. Él hace milagros a las personas porque Él ama a las personas. Y las ama como nadie nos ama. Porque Él había descendido del cielo porque nos amaba, a buscar nuestros corazones, a buscar nuestras vidas, porque nos ama con amor eterno, nos está amando y quiere que tengamos una comunión con Él ahora y por toda la eternidad. Por eso hace esos milagros en las personas. Milagros que decía que todos, muchos días eran sanados al ponerse el sol. Después de enseñar, sanaba a todos, porque Él había venido a llevar, dice un poquito más atrás, cuando la suegra de Pedro, que Él había venido a sanar nuestras enfermedades y dolores. Todas eran sanadas. Todas eran sanadas. Él nos sanó con su propio cuerpo. Él fue experimentado en quebranto. Él fue varón de dolores. Para Él no fue gratis llevar nuestras enfermedades y dolores, las cuales venimos arrastrando desde la caída del ser humano. Es cierto decir que los dolores, las enfermedades, la propia muerte a la que estaba a punto de llegar la hija de Jairo, son consecuencias de una naturaleza caída.
y sufrimos dolores. Y en este mundo tendremos aflicciones, que no los queremos, pero los sufrimos como consecuencia de una naturaleza caída. No tienen por qué ser consecuencia directa de un pecado, que a veces los hay, evidentemente. Pero también el dolor es parte de la misericordia de Dios, ¿eh? Porque si una persona tuviera una naturaleza caída y no tuviese dolores, pues si el dolor no nos advierte que tenemos una caries, no vamos al dentista y cuando nos damos cuenta tenemos toda la infectada. El dolor nos advierte, nos molesta, vamos al dentista, el dentista nos cura la caries y nos sanamos. El dolor nos hace ver que algo en nosotros no anda bien. Y a veces lo más difícil es tener un diagnóstico. Cuando se tiene, a veces, por la gracia también de los médicos, somos sanados. Bien por los médicos. Pero otras veces no. No se puede. Queremos decir que el dolor acusa a la persona, indica de que hay un mal mayor. ¿Cuál era el propósito principal por el que Cristo había venido? Había venido a buscar, lo dice el evangelista Lucas en la historia de Zaqueo, había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El mayor dolor y la mayor enfermedad que tenemos las personas no son las físicas, no son las emocionales que duelen, no son las mentales que duelen. La mayor enfermedad y el mayor dolor es el lloro y crujir de dientes que hay los que están perdidos por toda la eternidad en el infierno. Por eso el Señor ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Él hace obras prodigiosas, señales y milagros para que la gente podamos tener fe de que si Él puede hacer lo poco, Él podrá hacer lo mucho. Bueno, vamos a llamarle poco a darle vista a un ciego. Pero claro, cuando tú ves a un ciego como Jairo, ¿no?, que da luz, tú lo ves con la vista. Ya tú puedes creer que realmente el que dio vista al ciego también te puede levantar de caer en el infierno. Porque eso no lo podemos ver. Ante mis ojos no te veían, pero ahora Lucas lo ve, ahora Juan lo ve, por los ojos de la fe. Y porque Juan lo vio, nosotros también lo podemos ver y creer. Los milagros tienen todas estas variantes didácticas y alguna más. Y terminamos con una que está aquí cerca de Lucas, en el final de Mateo. Los milagros también, Mateo al final, recuerden que cuando Jesús asciende al cielo, comisiona a los apóstoles. ¿Para qué comisiona a los apóstoles? Para que vayan por todo el mundo predicando el evangelio. ¿Creerían las personas que los apóstoles, un marinero como Andrés, un recaudador como Mateo, eran enviados por Dios? Pues muchos dudarían. Entonces el Señor hacía algo muy llamativo. Dice final de Marcos: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Con señales que le seguían. ¿Por qué sabían las personas que Pedro era enviado por Dios? Por las señales que le seguían. ¿Por qué sabían la gente que Moisés había sido enviado por Dios? El propio Moisés le dijo: sí, una fiesta. Yo le digo ahora a la gente que usted me ha enviado y no me van a creer. Y le dijo el Señor: yo haré contigo señales y prodigios para que crean que yo te he enviado. Y estas señales acompañaron el ministerio de los apóstoles, acompañó luego al apóstol San Pablo. Por eso termina diciendo Hebreos 2, dice: ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande que ha sido proclamada por los apóstoles y confirmada con las señales y milagros que el Señor hizo a través de ellos? Una vez que la palabra está escrita, no es que los milagros hayan terminado, porque la mano de Dios está ahí. Pero el hecho de que los milagros acompañaban a los apóstoles y a los discípulos, evidentemente sí. Porque ya tenemos algo fehaciente, algo firme, algo que es contrastable, que es indubitable. Estas cosas que entre nosotros ha sido indubitable, decía Lucas, os la he escrito. ¿Hace falta un milagro ahora para saber que lo que está diciendo Lucas es de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo? No.
¿Significa por eso que el Señor no puede hacer milagros? Obviamente tampoco. Pero no es la rutina, no es la costumbre. La costumbre antes era el acompañamiento de milagros. Ahora es lo excepcional para que el Señor se glorifique a su manera. Seguimos. Entonces Jairo se postra, claro que hace muy bien en postrarse. Oramos a Dios, decía Natanael el viernes. ¿Por qué oramos a Dios? Porque Dios oye. Dios nos ve, Dios nos oye. Dios no es un Dios indolente. Él puede oírnos y lo que es mejor, Él puede restablecer, sanar, mitigar, atender lo que en nuestro corazón tenemos. Si nos conviene, si a Él le glorifica, tenemos que entenderlo eso en el contexto de la fe. Pero Dios nos oye. ¿Y cómo nos postramos cuando algo nos duele de verdad? ¿Y qué más nos puede doler que una hija? Una hija de 12 años que está agonizando. ¿No se va uno a hincar al Señor? Pues claro que se hinca. Claro que sí. Pero es que nuestros hijos se están perdiendo. Este mundo es terrible, cómo lanza un tsunami de perdición sobre las criaturas. Y no podemos pensar que están bien de salud, están estudiando, no les pasa nada. Sí les pasa. El mundo los está atosigando. Tenemos que hincarnos ante el Señor. Hincarnos cada día. No hay secreto como pedirle a Dios cada día por el pan, por el perdón, porque nos libre de la tentación a nosotros y a nuestros hijos. Dios nos oye. Dios nos atiende. Él atendió a Jairo. De hecho, le dice que mientras iba, la multitud le oprimía. Es decir, que él se volvió y se fue en la dirección que Jairo le estaba indicando. Bien, ahora viene el segundo personaje. Mientras iba, la multitud le oprimía. Versículo 43. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Una mujer que padecía flujo de sangre. Los personajes a veces parecen también casuales. Una niña, una mujer. Parecen casuales, pero el Señor todo tiene una aplicación directa y una aplicación colateral. Cuando en Lucas 15 el Señor estaba junto a unos fariseos y escribas que estaban con él y había por aquí un grupo de publicanos y pecadores, entonces el Señor lanza parábolas con ovejas, con dos hijos, para que una vaya haciendo referencia a los fariseos y a los escribas y otra haga referencia a los publicanos y pecadores. El Señor aquí está tratando con dos personajes, para enseñar a la Israel y para enseñar a la iglesia. Por supuesto, cualquiera de todas las enseñanzas son aplicables a todas las personas, pero hay una aplicación clara entre uno y otro y nos intentamos explicar. Empezamos por la enfermedad. La enfermedad, que ya hemos introducido bastante de la enfermedad, esta enfermedad era grave, era dolorosa. Esta mujer, además de muchísimos dolores que eso provoca, era una mujer que explica Levítico 15, que era una mujer inmunda. Y vuelvo a decir que si alguien estaba cerca de la mujer era inmunda, que si alguien se sentaba en el banco era inmunda, que cualquier cosa esa mujer tenía, no podía relacionarse, tenía dolores y no podía relacionarse con los demás. Era como el leproso, estaba como aquel que dice muerto en vida, tenía una vida que no podía vivir, porque no podía hacer nada, estaba apartada de la sociedad, estaba apartada de lo que ella más quería, que era la relación con su culto, con sus hermanos en la fe para adorar al Señor. ¿Sabéis qué hace una persona cuando está mal? Se inclina al Señor. Y cuando se inclina al Señor estudia y estudia, y más si uno piensa
que lo que tiene es por causa de su pecado, todavía indaga más la Escritura. Esta mujer, de la cual no sabemos su nombre, dice un comentarista Eusebio del siglo II, que probablemente fuera Berenice o Verónica, es lo de menos ahora, estaba aislada, estaba sufriendo. Dice que había gastado todo lo que tenía y ninguno había podido curarla. Ninguno había podido. ¿Había hecho ella todo lo que podía? Sí. ¿Habían podido los médicos sanarla? No, podía. Esa es la clave. ¿Había hecho Israel con la ley todo lo que podía para ser sanado? Sí, pero no podía sanarse. Porque la ley no salva a nadie. Necesitaba la gracia del Señor. Necesitaba un don mayor. Por eso ella, que había estudiado la Escritura, ella dice, si solamente, dice el evangelista Marcos, solamente tocase el borde de su manto, yo sería sana. Ella sabía que no había podido ser curada, llevaba 12 años, pero sabía que si solamente tocaba el borde de su manto a aquel que era para ella el verdadero Mesías, ella sería sanada. 12. ¿Cuántos años llevaba la mujer enferma? 12. ¿Cuántos años tenía la niña? 12. Es casualidad de la vida. El día que una niña nace y es una gran alegría para su familia, ese mismo día a una mujer le entra un flujo de sangre que es incurable. Y 12 años después, en el mismo día y a la misma hora, se encuentran con el Mesías. No es casualidad lo que ocurre en nuestras vidas, ¿eh? No es casualidad que tú te encontraste con una amiga, con un hermano, con un abuelo, con un tío, que te llevó a los pies de Cristo, porque es la mejor bendición que ha ocurrido en nuestras vidas. 12. Pero es que 12 para Dios es un número perfecto. 1, 2, 3, ¿sabéis cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? Un año, es obvio, un año. Pero un año, ¿cuántos meses tiene? 12, pero no tiene 12 meses porque nos haya dado por decir que se divide en 12, sino porque 12 son las rotaciones que da el ciclo lunar, que son 12, alrededor de la Tierra, igual que la Tierra va girando alrededor del Sol y termina el ciclo completo. 12 es un ciclo completo. Cuando el Señor usa el 12 es completo. ¿Cuántas tribus llamó el Señor en Israel en el Antiguo Testamento? 12. ¿Cuántas piedras llevaba el efod del sumo sacerdote colgado en su pecho, donde dice que llevaba en el corazón los pecados del pueblo? 12. ¿Cuántas fuentes de agua había en Elín? 12. Y en el Nuevo Testamento seguimos con el 12. ¿Cuántos apóstoles llama el Señor? 12. ¿Cuántas cestas de pan fueron cogidas? 12. No es un número casual, pero es que si nos fuéramos a Apocalipsis 21, cuando está hablando de la Nueva Jerusalén, que tenía unos muros con, ¿sabéis cuántas puertas? Y los cimientos era echaron y salieron los cimientos, ¿sabéis que las 12 puertas representan las 12 tribus de Israel? Y luego los muros con, ¿sabéis cuántas de estos cimientos? 12 que representan los 12 apóstoles. Y por encima de ellos dice que estaba el Cordero. Siempre encima del número perfecto está el Cordero de Dios. El Cordero de Dios está pendiente de la niña, está pendiente de Verónica o de la mujer, igual que está pendiente de ti. Él sabe por lo que tú estás padeciendo. Él sabe lo que tú estás sufriendo. Él lo sabe. Él lo sabe. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo, Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró
delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él, Jesús, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vale, volvemos al versículo 44. La mujer se acercó por detrás. La mujer reconocía que no era digna de ir por delante. ¿Recordáis cuando Jesús estaba en casa del fariseo, por dónde se acercó aquella mujer para enjugar los pies de Jesús? Por detrás. El fariseo se consideraba digno de Jesús. Aquella mujer no, se acercó por detrás y ungió los pies de Jesús y el Señor se glorificó en ella. Los fariseos se quieren autosalvar, autojustificar y están perdidos, como muchos legalistas, como muchos religiosos. Pero el que va por detrás porque reconoce que es impuro, que es indigno de la santidad de Dios, se encuentra a Dios de frente. Porque al corazón contrito y humillado no rechaza Dios. Números 15, por favor, números 15. Podemos dejar el dedo aquí en... Lo de antes de la inmundicia eran Levíticos 15. Esto de números 15 es porque ella toca el borde del manto. Hemos dicho que ella estudiaba. Y no lo decimos como un brindis al aire o al sol. Ella estudiaba porque sabía. Ella no estaba diciendo si tocase el hombro, si tocase el codo, si tocase cualquier cosa de Jesús. No. Ella está diciendo, si tocase solamente el borde del manto. Y además no lo está diciendo como tristemente me dice un amigo mío, que es cristiano. Dice, sí, yo soy cristiano porque toda ayuda viene bien. Me viene bien la ayuda de Cristo y me viene bien ponerle una vela a la Virgen y me viene bien ofrendarle al otro santo porque toda ayuda viene bien. Quien piensa que Jesús es como un santo más, no está creyendo realmente en Jesús. O sea, está creyendo en un diosito, en una religión, en un Cristo muerto, en un vete tú a saber si es posible o no. Quien cree en Jesús, dice el Salmo 63, en Cristo, en el Señor, solamente confía mi alma. En el Señor solamente confía mi alma. Lo vuelvo a decir 3 veces, solamente. Si solamente tocase el borde, ¿por qué el borde? Porque dice 15:37, hablando de las franjas de los vestidos, diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y ponga en cada franja de los bordes un cordón azul. ¿Recordáis cuando Éxodo habla de los colores, de las vestiduras de los sacerdotes? ¿Qué representa el azul? Amén, hermana. Santidad a Jehová. Todas las vestiduras, todos los cordones estaban llenos de azul, que representa la santidad de Jehová. ¿Quién delante de Dios es santo? Nadie. Hacía falta una justificación superior a ella para poderse justificar delante de Dios. No podía ir de frente como iban los fariseos, que se autojustificaban. Dice, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlo por obras, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos, para que os y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Quién podía ser santo delante de Dios? Nadie. ¿Quién sabía la mujer que era santo delante de Dios? Jesús. Yo no puedo. Él sí está cumpliendo toda la ley. Para que os acordéis de los mandamientos. Yo no cumplo toda la ley, Él sí. Por su justicia yo puedo ser justificado. Algunos llevaban unos mantos azul para que se le vieran bien, ¿eh? De esto hoy no vamos a hablar. Jesús llevaba su manto azul y la mujer tocó el manto y cuando lo tocó, la mujer fue sanada. ¿Fue sanada por casualidad? ¿Fue sanada por magia? Fue sanada porque creyó que si lo tocaba, su justicia sería imputada para ella. Ella lo creyó.
Y ella lo experimentó al instante, ella fue sanada. Lo que ella había creído había ocurrido en su corazón. Por fe ella fue sanada. Una lección muy bonita, pero también hay que tener mucha prudencia porque se manosea. Y ahora parece que como tú eres sano por la fe, tú si vas a Jesús con fe es como el salón de juego, que tú echas 3 monedas de fe y si echas 3 monedas de fe, eres sano. Y si no eres sano es que te hace falta otra moneda más. Y si no eres sano, todavía peor, es que no tienes fe. Y si no tienes fe, todavía peor, es que lo que estás sufriendo es por causa de tu pecado. Y encima una historia que puede terminar bien, las consecuencias para los que no somos sanados es que nos vayamos con la cabeza entre las orejas. Porque parece que la que tenía fe era la mujer y yo no. Bueno, hay que ir con fe al Señor, hay que postrarse ante Él, pero hay que esperar en Él. Dijo David Acuña, frecuentemente, la mayoría de las veces, nuestras aflicciones siguen con nosotros. Pero el Señor usa esas aflicciones para moldear nuestra alma. Él tiene fines superiores. Bástate en mí, gracias, dijo Pablo, gracias. Bástate en mi gracia. ¿Puede el Señor sanarnos, restaurarnos? Sí. ¿Podemos rogarle a Él? Sí. Con fe. ¿Podrá Él sanarnos? Sí. Y si no, le seguiré bendiciendo, le seguiré alabando. No me iré con la cabeza entre las piernas pensando que no me quiere, que no me obedece o que yo soy farto de fe, no soy como Berenice o Verónica. ¿Vale? Ella entonces. Pero ahora entonces ocurre una cosa muy curiosa. ¿Qué es lo que quería la mujer? ¿O qué es lo que parece que quería? Ser sanada. ¿Había sido sanada? Sí. Jesús iba andando para la casa de la hija de Jairo. ¿Sabía Jesús que había salido poder de ella y la mujer había sido sanada? ¿Sí? ¿Podía seguir Jesús tranquilamente? Sí. Porque Él quiere bendecir a las personas. Él no quiere ponerse medallitas por sanar a las personas. Muchas personas eran sanadas solamente por estar a la sombra de Pedro y los apóstoles. Lo mejor que le puede ocurrir a la persona que tienes al lado es que se ha sentado al lado tuya, porque está siendo bendecida por ti. Y lo mejor que te puede pasar a ti es estar sentado al lado del otro porque está siendo bendecida por el otro. La mejor bendición que tienen tus compañeros de trabajo es que tú estás allí. La mejor bendición que tienen tus vecinos es que tú estás allí, porque tú eres canal de la bendición de Dios para ellos. El cuándo y el cómo no lo sabemos, aunque algunas veces vislumbramos detalles, ¿eh? Pero gloria al Señor, el Señor se manifiesta en nosotros. ¿Pero por qué el Señor se para? Volvemos a la escena. ¿No estaba ya la mujer sanada? ¿Pero a qué había venido Jesús? Principalmente, ¿a sanarla o a...? Amén. Él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquella mujer no se había llevado el premio gordo. ¿Estaba sanada? Sí. ¿Era lo que Dios quería? No. Claro que no. No entre comillas, porque Dios quiere sanar y restaurar, como he dicho, llevar todas nuestras enfermedades y dolores. Él se para, no para avergonzar a la mujer, como en un principio ella se quedó, sino que ella le declara todas las cosas. Y le explica, yo he creído, Jesús sabe que ella había creído en Números 15, y Jesús sabe lo que dice Deuteronomio, que en el pectoral los sacerdotes llevaban el pecado en el corazón del pueblo, y el que creía, dice Éxodo 39, dice que era justificado por el otro y recibía la gracia. ¿La vez que se nombra la gracia en el Antiguo Testamento? La gracia de Dios. ¿Había creído la mujer que Jesús era el Mesías? Sí. ¿Había tenido fe que le podía sanar? Sí. ¿Sabía que le podía salvar? Ya la mujer era salva. Desde el momento que ella creía que Él le podía justificar, ya desde ese momento ya era salva. Entonces Jesús le dice, hija,
La única vez en la Escritura que aparece hija, aparece hijo. Es lo mismo. La única vez que dice hija. ¿Cómo te llamas? No aparece tu nombre en la Biblia. Me da igual. Yo soy cristiana, yo soy su hija. Él me ha llamado hija. ¿Qué mayor bendición tengo yo que Él me llame hija? Que Él haya venido del cielo a dar su vida por mí. Y ahora a dirigirse a Jerusalén, a entregar su cuerpo por mis pecados. Y abrazarme y llamarme hija. ¿Qué más me da mi nombre? Si Él me ha llamado hija. Tu fe te ha salvado. Es lo que salva a las personas. No son nuestras ofrendas, no son nuestros méritos, no son nuestras obras. Lo único que salva nuestra alma es la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, la cruz del Calvario. Jesús quería declarar esto públicamente para que todos los israelitas se dieran cuenta que la salvación no era por obra, era por fe. Esta mujer era representativa, paradigmática de todos los israelitas. Vamos con la tercera y última parte. Estaba aún hablando, versículo 49, cuando vino uno de la casa del principal a decirle: tu hija ha muerto. No hace falta que inquietes más al maestro. Oyéndolo Jesús les respondió: no temas. Cree, ¿qué dice? Solamente. La segunda vez que aparece el solamente. Si solamente tocase su manto, seré sano. Cree solamente. Marta y María, mujeres, aparecen muchas mujeres en la Biblia. Y eso que las mujeres por aquel entonces eran poco menos que desconsideradas, pero Jesús le da un protagonismo principal a todas las personas, a las mujeres, claramente. ¿Recordáis que le dice a Marta? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Cree solamente. Y será salva. Pregunto. Su hija ha muerto. ¿Jairo creía en Dios? ¿Jairo creía que él podía sanarla? Jairo lo creía. Jairo, cuando fue a buscar al Mesías, sabía en su corazón que él podía sanarla aún en que estaba agonizando. ¿Creía Jairo que estando muerta él podía sanarla? Lo creía. Él era el principal de la sinagoga. Hemos dicho que no es por eso, porque hemos dicho que los fariseos no es, pero tampoco todos. Ahí tenemos a Nicodemo, aquí tenemos a Jairo, luego tenemos a José de Arimatea. Hay algunos que realmente ministraban la palabra de todo corazón y cuando buscaban al Señor de todo corazón, el Espíritu Santo les iluminaba, de donde viene el nombre de Jairo. Sigue entrando en la casa, no dejó de entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y la madre de la niña. Y todos lloraban, hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Varias ideas para finalizar. El Señor Jesús va a hacer una señal prodigiosa, aparta no a todos los apóstoles, solamente a Juan, Santiago y Pedro, como ocurre en la transfiguración, como ocurre en Getsemaní. Jesús va a hacer señales prodigiosas. La niña no está muerta. Jesús lo dijo de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro no está muerto, está dormido. Bueno, está dormido ya sanará. No, bueno, es una forma de decir que está muerto. Pero para Dios los que están muertos están dormidos porque Él los va a resucitar, nos va a despertar, o para gloria eterna o para condenación eterna. Pero se burlaban de Él. ¿Por qué se burlaban de Él? ¿Acaso Él no había hecho muchas? ¿Él no acababa de sanar a una mujer que no podía ser sanada? ¿Por qué se burlaban de Él? ¿Por qué este mundo no se burla de las religiones?
No se burla de los profetas, Buda, Alá, Confucio y otros menores, y se burla de Dios. ¿Acaso ellos han hecho alguna señal, algún milagro? No, hay que ser tolerante con todas las religiones. Y con Cristo, ahora se burlan de Cristo. Cuando hacía un minuto que había hecho una señal. ¿Qué ha hecho Cristo por todos nosotros? Él es creador y sustentador cada día de todas las cosas. ¿Qué han hecho las demás religiones alguna vez en la vida? No han hecho nada, porque son inventos, fantasías, fábulas, invenciones del diablo, que el Señor los reprenda. Una más, y era gorda. Niña, Talita, cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó. Cuando Dios nos llame, todos los que estamos dormidos, todos nos levantaremos. Por el poder de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solamente Dios lo piensa, Jesús lo habla, todo es hecho. Todo es curable, dice la sociedad, menos la muerte. ¿Qué había ocurrido ahora con la hija de Jairo? 12 años. Verónica estaba muerta en vida. La niña esta con 12 años estaba, como se suele decir, en la plenitud de la vida. Y no es que se suele decir, como he dicho, para un hebreo era el paso de niña a mujer. Como las mujeres maduraban antes, los hombres lo hacían a los 12 años y un día. Parece una condena. 12 años y un día. Luego los hombres, bueno, déjalo. ¿Recordáis a los cuántos años estaba Jesús perdido en el templo, en los negocios de su padre? A los 12 años. Esta niña estaba en la plenitud de su vida y como una flor la perdió. Como flor que alguien pisoteó. ¿Sabía a quién está refiriéndose Isaías? Al Mesías. La flor más delicada que este mundo haya podido tener. ¿Cómo sanó el Señor Jesús a la mujer? Con su poder. ¿Cómo levantó a la niña? Con su palabra. ¿Cómo salvó a la mujer? No fue suficiente su palabra. ¿Cuál es el corazón del mensaje? Hija, tu fe te ha salvado. Yo estoy demostrando que puedo resucitar porque puedo hacer algo más importante, que es resucitar a todo el que cree en mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no morirás. ¿Crees esto? ¿Qué es lo más importante que Jesús quería hacer? Salvar a la mujer y salvar a todo el mundo. Y eso no era suficiente con su palabra. Para eso, Él mismo tuvo que llevar nuestros pecados y dolores sobre sí mismo. Fue pisoteado por el Padre quebrantado. Llevó todo el juicio de Dios. Pero cuando Él fue levantado en la cruz y a los 3 días fue levantado a resurrección, es para que todo el que crea en Él pueda decir, hija, tu fe te ha salvado. Esa es nuestra mayor bendición. Esa, y terminamos, era la bendición de los de Capernaum. ¿Recibirían los de Capernaum a Jesús? Curioso, ¿eh? Había hecho un milagro y se burlaban. Ayes sobre las ciudades impenitentes. Último. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida. Ciudades que están aquí porque si en Tiro y en Sidón, ciudades costeras, se hubiesen hecho las señales y milagros que en ti se han hecho, tiempo antes se hubiesen convertido. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo has sido levantada, porque en ti se han hecho muchos milagros y señales, hasta el Hades será abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Dice Mateo, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubiesen hecho las señales que en ti han sido hechas, se hubiesen arrepentido. Más tolerable será el juicio para ellos que para ti, Capernaum. Cuidado con lo que pedimos a Dios. Porque detrás de cada bendición hay también una responsabilidad. El que no lleva dinero, no lleva dinero, pero el que lleva 10 euros que le han dado los padres, lo lleva para una responsabilidad. Si Dios nos da, lo que le pedimos es una responsabilidad, es para gloria suya.
En Capernaum se dieron muchas bendiciones, hasta el cielo fue levantada, pero no fueron mayordomos fieles, rechazaron al Señor. Cada uno de nosotros ha recibido una bendición, quizá desde la infancia, quizá a los 12 años, quizá de adulto, pero ahora somos responsables de bendecir y de glorificar al Señor con esa gran bendición que Él nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.